tengo las bolas llenas con la música hecha con IA y me venía sintiendo como muy sola al respecto. Digo, con esta discusión de, bueno, tenés que adaptarte a las nuevas tecnologías que siempre aparecen cada cierto tiempo y si no te adaptas te quedas atrás. Pero esta vez siento que no se podía justificar desde ese lugar. Por lo visto no estoy tan sola con este pensamiento y uno de mis youtubers favoritos, que se llama Adam Neely, que si no lo seguís, seguilo, subió un video que se los voy a dejar en la descripción del video para que vayan a verlo. Es un video de 1 hora y media que está buenísimo y que justamente habla sobre lo que implica la creación de música con IA, sobre Suno. Lo que voy a hacer en este video es ver algunas de las mejores partes e ir comentándolas y contándoles qué me parece a mí, porque me parece realmente un video que vale la pena si sos músico o no, o si sos simplemente oyente pero te interesa este tipo de temas, que lo veas. Podés ponerle los subtítulos en español. Está muy bueno. Bien, él comienza entonces el video presentando a Mikey Schulman, que es el CEO de Suno. Algo muy interesante sobre el CEO de Suno es algo que dice en su página, en su mini biografía, porque no hay mucha info sobre él, que dice que solía estudiar física y computación cuántica y además dice que es un músico y deportista mediocre y apasionado. Listo, con eso ya tenemos la tesis. Y este Mikey comenta algo un poco interesante sobre lo que quiere hacer con la industria de la música. He wants to model it after the video game industry. I think that the music industry is way smaller than it needs to be. What if the music industry can be as big as the gaming industry? The gaming industry is 50 times bigger than the music industry. And it's because gaming is super active. If you make music interactive and you make music engaging, people will pay for it like they pay for video games. Too much music is just passive consumption. Mikey's vision is to take generative AI and use it to sell the idea of making music as a consumer product unto its. Bien, partiendo ya de esto, yo ya entro en conflicto con la idea de que el CEO de Suno quiera hacer la música más interactiva y de qué manera podés considerar el hacer la música con IA algo interactivo. Por otro lado, cuando vos sos consumidor de un videojuego, sos un jugador, no estás creando algo en sí. Los parámetros ya están establecidos, salvo un juego con muchas variables, pero igual no es un libre albedrío completamente. Estás en un terreno que ya está súper creado, en el que solo estás teniendo entretenimiento. Y eso que yo soy una gran adicta a muchos videojuegos, pero igual soy consciente que no estoy creando nada cuando estoy jugando. Además, el pensar la industria de la música como la industria de los videojuegos es muy cuestionable. Hay muchas cosas que tienen los videojuegos como microtransacciones y cosas demás que mercantilizarían, creo que está bien dicho, más a la música todavía más de lo que ya es. Así que es muy cuestionable esta idea. He pitches this idea to the many investors that he talks to on podcasts by using this analogy of a video game. It's a little bit like a video game. Why should it resemble a video game? In some sense, music is a game. It is interactive. It is engaging. To me, it seems like just crazy that music should not be as engaging as Fortnite. Cuando él dice, a mí me parece una locura que la música no sea tan atractiva como la de Fortnite, es reducir la creación de la música a un videojuego que, ojo, puede ser divertido, pero no es más que eso. Juegos como Fortnite no te dejan nada, no creas nada. We are in the business of selling pleasurable musical experiences to people. Meaningful consumption experiences. Y Adam lo deja muy recalcado esto. El CEO de Suno se refiere todo el tiempo a las experiencias de consumo significativas, lo cual siento que hacer música con IA es algo completamente pasivo y desconectado de la acción. Valuable to them, and they will want to do more of it, and they want to pay more for these experiences. Pagar más por estas experiencias, microtransacciones. Eso pareciera que está planeando con la creación de música con IA si lo llevamos al terreno de los videojuegos. Las microtransacciones son constantemente estar pagando sobre pequeñas mejoras superficiales, básicamente. Explain to me how a billion people way more into music than they could have been is somehow bad for artists. Según él, el CEO de Suno, la gente está más interesada en la música ahora. ¿Y cómo eso sería algo malo? Ahora, ¿realmente están más interesados? Es eso. Porque si vemos la música actual, los singles, los hits, ya no perduran tanto en el tiempo. La música ahora es como la comida rápida. Que de esto hablo en un video que hice hace bastante, que creo que se llama... no me acuerdo.
Creo que la obsolescencia, algo así, algo como que hago una analogía con la obsolescencia programada, no me acuerdo el nombre del video, pero se los voy a dejar por ahí. Y ahí hablo de esto, de que la música ahora es como la comida rápida o la fast fashion. No me acuerdo si dije la comida rápida o la fast fashion, pero la idea es la misma. Todo producto fabricado para consumo, entre ellos la música, tiene poca vida útil. Y para su realización en masa hay que bajar la calidad del mismo. Entonces, ¿cómo se logra hoy que la música funcione bajo esta idea de la obsolescencia programada? Fabricando música fácil de digerir, fácil de recordar para que sea pegadiza, de corta duración para mantener la atención y a la vez, contradictoriamente, fácil de olvidar, para que enseguida salga otra canción para consumir y sustituya la anterior y así se repita el ciclo. Sabemos que hay muchísimas canciones de décadas anteriores que hasta el día de hoy perduran, no se volvieron obsoletas. Lo que no estoy muy segura es si Coco Loco de Maluma va a perdurar durante los próximos 50 años. Entonces, eso es lo que tenemos hoy en día con el consumo de la música y con la cantidad de canciones que salen. Y ni siquiera estoy hablando de música creada con IA, estoy hablando de música creada de manera masiva. Entonces, ¿es que nos interesa más la música o es que queremos cada vez más porque todas se desechan al poco tiempo? Cada canción que sale es poco significativa, entonces queremos más y pareciera que nos interesamos más, pero en definitiva es consumo rápido. And that is, all of this is bad. Coincido con él, pero esperemos. Vamos a ver un poco más. Generative AI is bad in ways which are different from other disruptive music technologies of the past, like MIDI sequencing and samplers, because there is a social... Él acá habla de esto que mencioné al principio. Muchas veces se justifica el uso de la música, de la creación de música con IA, que en décadas pasadas siempre hubo nuevas tecnologías que fueron disruptivas, ya sea la aparición de sintetizadores, MIDIs, samples, incluso el autotune en su momento, pero es diferente, es bastante diferente. Y él lo dice con algo que mejor escuchémoslo de él. and samplers, because there is a socio-political agenda. No es lo mismo. Antes no eran tecnócratas haciendo tecnologías no solo con música, sino con muchas otras cosas, porque tenemos IA en todo ahora. Es una agenda y suena reconspiranoico, pero esperemos un poco. This agenda will be bad for musicians, it will be bad for music lovers, and it will leave us feeling more alienated and alone. I should emphasize the fact that I don't have any beef with the technology of generative AI. In fact, I'm kind of uninterested in the general culture war. Pienso lo mismo, no se trata de enfrentarse y dividirnos entre soy pro IA o soy anti IA, porque eso al final es una distracción para la verdadera batalla, que es de clases, y no hay nada con lo que coincida más en esto que con él. AI. Like any culture war, it's a distraction from the real war, the class war. Todo esto alimenta a estos tecnocapitalistas o tecnofeudalismo, si querés mejor. I'd like to make it very clear that I think this is wrong, this is bad, and the future of music is in bad hands. So say it with me, everybody. AI music bad. La música hecha con IA es mala. A ver, díganlo, coméntenlo. Para hacer una transición entre un momento a otro, Adam habla de, para quienes leyeron el libro 1984 de Orwell, lo van a captar. Vamos a verlo. The tune had been haunting London for weeks past. It was one of the countless similar songs published to benefit of the proles by a subsection of the music department. The words of those songs were composed without any human intervention whatsoever on an instrument known as a versificator. Versificador. Esto aparece como esas canciones que se autogeneraban directamente sin realización humana, básicamente lo que hoy es la IA. Y estamos hablando de este libro que no me acuerdo exactamente de qué año es, pero no es de 1984 es la novela, pero es mucho antes. Mirá qué visión que tuvo. Bien, Adam hizo a sus seguidores 3 preguntas hace un par de meses. Una es, ¿qué les ha permitido hacer estas IAs como Suno que no puedan hacer con estaciones de trabajo de audio? Estaciones de trabajo tipo Reaper, Pro Tools, etc. O con instrumentos tradicionales. Esa es la primera pregunta. Y las respuestas que le dan los seguidores son bastante interesantes. La primera pregunta fue la que me pareció más interesante y con la que me quiero explayar un poco más. What Suno lets you do differently from other workflows was by a large margin, it saves me time. Y sí, es porque ahorra tiempo. Y bueno, en el ámbito de la música así haces
más canciones en menos tiempo. Y nuevamente, para mí esto es rebajar la creación de música al estándar de la comida rápida. Algo que va a ser hecho rápido y consumido rápido para luego pasar al siguiente y olvidarlo. It speeds things up. Speed and getting ideas out. Speed. Move fast, break things is the Silicon Valley slogan. And this technology lets you iterate on ideas very quickly, which is why Mark Cuban and other tech billionaires can't see why people don't love AI and the art. You make it easier for people to conceptualize things. They can go through concepts more quickly. They can iterate more quickly. This is how music will evolve more quickly. This language of iteration and productivity is the language of product design. It's the language of manufacturing applied to art. Y esto es un problema, para mí al menos. Están llevando la creación de música a cómo piensa el mundo, básicamente, un empresario multimillonario. Ahorrar tiempo. Cuando pienso en esto de si hacer música con IA está bien o está mal, mi primer impulso siempre fue decir sí, está mal. Y posiblemente a la mayoría de los compositores les pase en un primer momento que puede llegar a ser un poco chocante, aunque luego capaz algunos lo abracen. Así que mi primer pensamiento siempre fue, sí, está mal. Pero por otro lado pensaba, bueno, tener las capacidades para componer música y aprender música en sí es un privilegio que puede dejar afuera mucha gente que no tiene el dinero, ya sea para pagar clases, cursos, etc. Y ponerse en contra de la IA podría ser algo medio elitista, vamos a decir. Y lo que nos cuenta Adam es que en la web de Suno, entre algunas de sus virtudes que enumeran, tienen a la impaciencia como una virtud, lo cual es horrible pensar que la impaciencia sí es una virtud. Creo que cualquier filósofo de los primeros siglos, si escucha esto, se quiere pegar un tiro. Lets you do differently was it saves me money. Otra respuesta que recibe mucho, me ahorra dinero. Bueno, y sobre esto, la directora creativa de Suno dijo en un tweet que Suno es ideal básicamente para personas con bajos ingresos y que no pueden acceder a clases de música. Y es lo que mencionaba hace un rato recién, que en primera instancia puedes pensar, bueno, sí, está bien, en ese sentido es una manera de democratizar y darle lugar a todos a que hagan música, porque hay personas que no tuvieron el privilegio de poder aprender. Primero, que una persona que es de los cargos más altos o uno de los cargos más altos de una empresa tan millonaria actualmente que es Suno, diga de pronto que le importa darle la posibilidad a los demás, me parece buscar la manera de justificar como sea y darle moralidad al hecho de hacer música con IA, por un lado. Pero además, yo siento que el argumento, si bien yo en algún momento lo pensé, repensándola también me di cuenta que podés bajar rápido el argumento. Si tenés uno, tenés conexión a internet y algún dispositivo para usarlo. Y hoy en día, con toda la información y videos libres que tenemos, incluso acá en YouTube, tenemos tanta información en internet para aprender. ¿Sabes cuántos tutoriales gratuitos o cursos sobre teoría musical, lenguaje musical, cómo hacer canciones y demás hay? Hay un montón. Vas a encontrar. Algunos obviamente serán mejor, otros peores. Pero bueno, de la misma manera pasa cuando uno paga para aprender algo. Te vas a encontrar con buenos profes y con profes que no tanto. Y además entiendo que para sacarle provecho a Suno tenés que pagar, que no sé cuánto será la suscripción, no sé si serán $20 como suelen ser las suscripciones de estas aplicaciones, no lo sé. Entonces, si lo pagás para sacarle provecho, quiere decir que tenés aún más posibilidades. En vez de pagar Suno, ¿por qué no te pagas un curso que te enseñe a vos hacer eso que tanto querés? Y repito, de todos modos lo tenés de manera gratuita. Sí, la excusa es el ahorrar dinero. También puedes usar los programas para hacer música gratis, como Reaper, que siempre lo recomiendo, y si ellos no me sponsorean voy a terminar pagando yo a ellos para sponsorearlo. La barrera es la creatividad. Y si el problema no es ese y es justamente la falta de tiempo, ya que tenés que trabajar 48 horas por semana y no tenés prácticamente horas libres para sentarte a hacer una canción, lo cual es súper entendible ese razonamiento, pero en todo caso estamos poniendo el foco de manera equivocada, porque la solución no debería ser que estos tecnócratas, no sé cómo llamarlos, cerdos horribles, la solución no sería que estos tecnócratas creen las IAs para que hagan por nosotros arte, sino mejor usar todos esos recursos y esas inversiones tecnológicas de IA para mejorarle la vida a la gente. Y que no necesites trabajar 50.000 horas por semana para tener un salario mínimo que apenas te alcance para comer o pagar un alquiler. Porque estas herramientas de IA no son actualmente más que mero entretenimiento rápido y solo nos van a volver y nos vuelven más tontos y dependientes. Y al final del día no cambian el problema de raíz, que es que el 99% de la población sigue siendo pobres y estos CEOs se la llevan toda. Y nuevamente, la idea de impaciencia, de esa virtud que ponen en su web y el querer tener hecho
todo rápido y ahorrar tiempo no refuerza más que nuestra paja mental que ya estamos teniendo con todo lo que nos rodea y al cada vez volvernos más imbéciles, esperando que un par de ceros y unos nos resuelvan todo rápido. Gente, vamos a tener daño cognitivo y demencia todos antes de los 40 o 50 años si no hacemos que nuestro cerebro cree nuevas conexiones neuronales. Y aprender habilidades nuevas evita o retrasa al menos este tipo de problemas mentales. Y lo digo en serio, no estoy siendo sarcástica. De verdad, vamos a tener daño cognitivo todos demasiado jóvenes, si es que ya probablemente no lo estamos teniendo. So if you're broke, please just do what everybody in my generation did and crack a copy of FL Studio and get to work. Tal cual, como dice él, si no tenés dinero, haz lo que hizo todo el mundo. Sí, también en mi generación. Yo también pasé por FL Studio. Por suerte lo dejé rápido, porque nunca me gustó. The third common answer to this first question was, it's like a co-creator, a musical partner I can bounce ideas off of. People have begun to anthropomorphize. Antropomorfizar a las IA, no solo uno, sino en general, es un problema. Creo que no necesito ser socióloga o haber terminado la carrera de antropología que nunca terminé y nunca desarrollé bien para entender que es un problema. Algo que quiero mencionar es que no siempre, porque hay gente que crea música en solitario. De hecho, yo soy de crear bastante música en solitario, pero muchas veces la creación de música, la composición, la producción y todo lo que lleva el tener una canción terminada es hacerlo en compañía de otras personas. Es en comunidad, en pequeños grupos, bueno, salvo si son canciones de reggaetón que las hacen entre 15. Pero generalmente, si no, al menos en pequeños grupos es una comunidad, un intercambio de ideas, un poner en tela de juicio si lo que hice está bueno o no, recibir el feedback de otro, estar solo en tu casa con la compu, diciéndole a uno lo que querés. Primero, no tenés verdadero feedback de un colega. Uno no es un colega, es una IA. Y lo que haga va a estar bien porque ya saca la información de todas las canciones que tiene subidas, básicamente. Además, hay todo un problema con derechos de autor, no me voy a meter ahí ahora. Se pierde esa comunidad en el proceso de composición y producción de una canción. The second question I asked was, do you feel like you have a unique voice with your music? Bueno, con respecto a la segunda pregunta, que es, ¿sentís que tenés una voz única cuando creas canciones con Suno? Personalmente no tengo nada para opinar al respecto. Vean bien el video de Adam para ver bien qué se profundizó ahí, pero probablemente la mayoría de las respuestas es tipo, no. Y personalmente no entiendo la idea de tener una voz única haciendo prompts. Pero bueno, pasamos a la siguiente. Now, the third question I asked was, who are some of your favorite AI musicians who have influenced you? Bien, la tercera pregunta que es, y me llamó mucho la atención, que era, ¿quiénes son tus músicos de IA favoritos que te han influenciado y que te inspira a ellos? Y bueno, la mayoría le han respondido que nadie. I don't have any AI influences. I'm afraid I don't have any. At the moment, nothing. Well, the answer to the question, who listens to their own music like that, is people who use Suno. Con respecto a esa tercera pregunta, surge esta conversación sobre quién escucha su propia música y menciona una pregunta que hizo Suno: ¿quiénes son tus artistas de IA favoritos? Y las respuestas eran los usuarios que hacían música con IA. Yo, mis canciones. Para ser honesto, mi álbum favorito es el que acabo de terminar de hacer, con Suno. Entonces, ¿quién escucha su propia música? La gente que usa Suno. Los músicos que componen canciones de manera real, quiero decir, de manera tangible o lo más real posible. Sí, que pueden y que escuchan su música, pero al menos, y hablo desde mi experiencia, suele ser una escucha bastante obsesiva y más que nada durante el proceso de composición y de producción también mucho, de mezcla final también. Es una escucha que solemos hacer para revisar detalles hasta lo más mínimo y siempre buscar qué se le puede cambiar, qué nos gusta y qué no. Les doy como ejemplo, en la última canción que saqué, Entropía, la escuchaba una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, porque había un sonido de un touch-up que tenía un armónico que no me cerraba, entonces yo lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba. ¿Se entiende? Ese tipo de escucha. Una vez que tenemos la mezcla final, puede que la escuchemos y sí, la vamos a escuchar varias veces más hasta que se publica. Luego de que se publica, medio que ya no tanto, ¿no? Es como nuestro hijito que dimos a luz y lo vimos crecer y por fin se está graduando una vez que se publica. Literal que se siente, es como un sentimiento muy maternal. Pero nuevamente, esto desde mi experiencia y luego que pasó ese proceso solemos dejarlo ir. Pero no la escuchamos en sí. Porque probablemente además enseguida queremos hacer una nueva canción. Yo no escucho el disco que saqué. Si lo escucho por cuestiones de revisión, de entender qué hice bien o qué hice mal. Sí, suena
re tortuoso, pero no, es así. Obvio que puede haber excepciones, puede haber músicos que escuchen sus canciones como espectadores, pero creo que son más los otros casos en donde escuchamos como creadores. Volviendo a lo que Adam dice sobre por qué los usuarios de Suno no tienen artistas de IA que los influencien. Reason number one for no AI influences. Narcissistic music. Many people now, quite literally, only listen to the music that they themselves have created on the platform Suno. Música narcisista. Como él acaba de decir, que escuchan las canciones que hicieron en Suno. No música de IA hechas por otros, sino la que ellos mismos hicieron. Personalmente creo que esto puede deberse a la distancia que hay con esa creación. Quiero decir, cuando compones una canción, como dije, la engendrás, la das a luz, la ves crecer. Voy a ser un poco cursi, pero se genera una especie de vínculo. Pero no sos espectador de ella. En cambio, si muchos usuarios que hacen música con IA les encanta escucharla, bueno, puede ser que de alguna manera estén distanciados con ella. El vínculo es otro, es más frío para mí. O menos obsesivo, capaz. Y por otro lado, si esto se convierte en una tendencia en donde la gente escucha solamente o en su mayoría canciones generadas con IA, se convierte en una acción completamente individual, perdiendo lo que en parte la música generó siempre, que es comunidad, sentido de pertenencia con otros y el hecho de compartir colectivamente. Pareciera que todas estas tecnologías de IA al final nos individualizan cada vez más y nos hacen más solitarios. ¿Y no es acaso es un mensaje que se viene instaurando hace rato? La individualidad. Porque una sociedad individualista es mucho más domable. Two for no AI influences. De-skilling. There's the process of learning that is slow, organic, and it makes you feel good when you finally get it on the other side. There's a certain thing about that you don't get when you just generate. Sí, bueno, hay un proceso de aprendizaje que obviamente va a ser más lento. Y es verdad eso que menciona. Te hace sentir bien al final. No es una dopamina rápida. Es un premio distinto. No es lo mismo que promptear. Y está bien. Sé que muchos me van a decir porque me lo han discutido. No es simplemente escribir un prompt. Hay que saber escribir el prompt. No sé cómo refutarte eso. Solamente pongo esta cara porque... ¿Será que en poco tiempo los cursos de música van a ser cursos de prompts de música? Tipo, aprender a hacer prompts. ¿Qué premio podés sentir una vez que termina el prompt, que encima a los 30 segundos, 40 segundos terminó, te hizo la canción? Está bien, sentís una dopamina, pero es rápida. Estoy prácticamente segura que es rápida esa dopamina, que es muy distinta a todo el proceso que estuviste haciendo una canción. Desde el primer acorde o primer melodía que se te ocurrió o primer frase de letra hasta el final de esa canción. Se siente algo, no sé ni siquiera cómo explicar. Probablemente esté exagerando para muchos. Además, también en este momento Lido mencionan esto que decía de que te vuelves más tonto, ¿no? Relying on it as a learning tool takes away your ownership of the decision-making process. Quita responsabilidad del proceso de tomas de decisiones, sí. As a result, this gets weaker. Y entiendo que muchos me pueden discutir que sí, tomo decisiones, porque le vuelvo a decir a Suno, no, cambia esto. Siento que es en todo caso, una toma de decisiones muy pasiva. ChatGPT makes you dumber. It atrophies your brain. It reduces your cognitive capacity because it offloads decision-making skills that your brain normally may be able to do just fine. El proceso de crear, en este caso canciones, pero puede ser con cualquier arte, hace que entres en conflicto constantemente con las decisiones que tenés que tomar. Todo eso es un disco duro trabajando en nuestra cabeza y nos va dando cada vez más experiencia y vamos mejorando cada vez más. Si yo les muestro una canción que hice hace 15 años atrás, es un asco. Y no digo que las de ahora sean geniales o no, pero hay una evolución. Hay una evolución. Te guste o no mi música, hay una evolución. Obviamente también tiene que ver con crecer, la edad, pero también es una evolución de haber tenido que pasar por ese proceso de entrar en conflicto para tomar decisiones constantemente, ¿no? Y obviamente aprender también sobre música cada vez un poquito más. No creo que haya un proceso de aprendizaje para la IA. Te va a entregar algo que probablemente de una esté dentro de todo bueno para los estándares, porque replica lo que ya está cargado, digamos, en la memoria de la nube o lo que quieras. Súper hegemónicas en términos de lo que se escucha. No creo que se genere una evolución a lo largo de los años como creador de música con IA. Que la IA vaya cada vez mejorando ciertos aspectos, bueno, pero uno como persona, ¿qué? No mejorás vos, mejora la IA en todo caso.
no sos vos el que está mejorando. Y quiero ser muy tajante con esto. No sos vos el que está mejorando. Es la IA, en todo caso. Y no mejora humanamente, orgánicamente. Mejora a nivel de datos. This has led to a frightening process in the workplace called de-skilling. Bien, él acá habla de este de-skilling, ¿no? Que lo podemos traducir como descualificación, o creo que también se puede traducir como descalificación directamente, que si vamos al diccionario es el proceso por el cual se elimina de la industria o de la economía del trabajo cualificado mediante la introducción de tecnologías que pueden ser controladas por trabajadores semicualificados o sin cualificación. Esto ahorra costes al requerir una menor inversión en capital humano y reduce las barreras de entrada, debilitando así el poder de negociación del capital humano. Se critica que ello se traduce en la pérdida de calidad y en la devaluación del trabajo, haciendo mecánico antes que fruto del pensamiento y convirtiendo a los trabajadores en autómatas antes que en artesanos. ¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto? Un efecto secundario peligroso del uso de la IA, que básicamente lo que te está diciendo es que a medida que más profesiones comiencen a depender de la tecnología de inteligencia artificial, se perderán ciertas habilidades como resultado. Básicamente lo que sucedió en un estudio, el estudio generó preocupación sobre el uso de IA en la esfera médica. Muchos se preguntaron si solo 3 meses de uso de una herramienta de IA podrían erosionar las habilidades de los médicos experimentados. Lo que se vio en este estudio es que durante 3 meses los estudios eran revisados por la IA y durante 3 meses que tuvieron a la IA como compañero, si querés, médico, después de 3 meses de usarlo, los médicos empezaron a ver menos cosas ya sea en las resonancias o en los estudios. En las imágenes empezaron a detectar menos cosas porque se habían acostumbrado a que la IA detecte por ellos. Básicamente es eso, la descalificación, de-skilling, descualificación, perder habilidades, básicamente, permitiéndose volverse pasivos en el acto. I have not been in a session in the last 12 months that AI was not used. AI is being used and it's omnipresent in the creative process right now, at least at the highest levels. That's songwriter and CEO of the Grammys, Harvey Mason Jr., who is a big advocate for musicians getting ahead of the curve and adopting AI into their workflow. My prediction is that this will likely lead to songwriters becoming de-skilled the same way that doctors are. Es Harvey Mason Jr., que es CEO de los Grammys, y está hablando de que sí, de que recontra apoya hacer música con IA. Y lo que Adam dice como predicción es que los compositores pueden ir perdiendo la habilidad de la misma manera que los doctores que vimos en el artículo ese. Prompt engineering, in music anyway, goes against a foundational idea of what a craft, a skill, even is. Básicamente es perder un poco la idea de lo que es la artesanía. Acá hay algo importante, el CEO es uno, habla de que lo que importa es el buen gusto en la música y no tanto las habilidades para crear canciones. You need even less emphasis on skills and more emphasis on your ears. It gets easier and easier to create, and what that means is that you rely more and more on your ability to say, I like that, I don't like that. There are a lot of people. Está hablando de que lo importante es tener buen gusto. Primero, es completamente subjetivo el buen gusto. Y como analogía puedo decir que tener buen gusto en las comidas no te hace cocinero. Y además es muy subjetivo. Reducirnos a que solo va a importar tener buen gusto para crear es reducirnos a meros consumidores pasivos y no a creadores activos. Pienso. Digo, y nuevamente, con respecto a esto de promptear, es volvernos operadores. Entiendo que esta discusión solo puede importarle más que nada a los músicos, estén a favor o en contra. Entiendo que muchos oyentes tal vez les da igual, simplemente quieren escuchar una canción que les guste, más allá de dónde venga. Lo puedo entender. También entiendo el argumento de que siempre hubo, cada cierto tiempo, como hablábamos antes, tecnologías nuevas que se instauraron en la música y que hubo resistencia por parte de los más puristas. Pero ese argumento me resulta algo peligroso porque ya por el simple hecho de decir adaptate o quédate atrás, pareciera que se cierra la discusión. Y suena muy fácil y cómodo decirlo y ya. Y creo que también es una manera fácil de justificar algo sin querer entrar en detalles. Pero sí creo que los contextos son muy diferentes y no creo que solo sea una nueva tecnología, es todo lo que nos rodea. Nuestro paradigma actual está rompiéndose. Estamos en una transición que no sabemos dónde va a parar. Más adelante en el video, Adam habla de que, más allá de toda la crítica hecha hasta ahora a Suno, hay algunos usos potenciales positivos. Number 1, music therapy. If you're a Suno creator who wants to make music that truly matters, we want you. Help us bring healing through music to more people who need it. Anecdotally, I've heard from some music therapists who have used Suno in their practice to positive results. Suno itself has partnered with Songs of Love, a charity that pairs songwriters with both children with... Ok. Un uso positivo, potencial
dice Adam, podría ser la musicoterapia, ¿no? Por ejemplo, usada en organizaciones benéficas. Canciones personalizadas, básicamente, para terapia. Pero igual antes usaban compositores reales, y entiendo que si usan ahora Suno es obviamente mucho más barato. Entonces, en ese sentido, está bueno, ponele, porque, bueno, son organizaciones benéficas que no necesariamente siempre tienen dinero justamente para contratar, no sé, compositores para que hagan este trabajo por ellos. Pero nuevamente, el foco está mal puesto, porque lo ideal sería que ya sea el Estado o empresas que invierten en estas organizaciones, que no pasa, sería lo ideal que la plata venga de ahí para contratar músicos reales en sus terapias con música. Y de paso le están dando trabajo a los músicos. Pero bueno, podríamos decir que es un uso potencialmente positivo. Maybe good use of Suno, number 2. Memorization tool. There's this goofy AI channel on TikTok that creates pop songs that list technical information about a variety of very specific topics that likely would not have had wide appeal as pop songs. Bien, otro uso positivo podría ser la herramienta de memorización, que básicamente es aprender cosas con una canción. O sea, básicamente usan canciones pop pegadizas para memorizar cosas técnicas de todo tipo y usarlas como método de estudio, como hacía Lisa en Los Simpsons. Pero bueno, no me parece un uso tan relevante, honestamente. O sea, no es algo necesario. Digo, necesitamos uno para eso. Maybe good use of Suno, number 3. Democratizer of music. You don't have to be a member of a privileged class now to make music. There's the artist class, and then there's the rest of us. There's the creators and there's the consumers. Anybody can make music. Power to the people. Bueno, democratización de la música. Nuevamente lo que hablamos antes, lo que argumentan es que cualquiera puede entonces hacer música sin necesidad de tener más plata y eso. Como dije en algún momento, como si ahora de los tecnócratas esos les importara darle posibilidad a todo el pueblo. Es como... Democratizar la música en realidad sería invertir en dar, en todo caso, posibilidades a que la gente aprenda a hacer música de manera real. Y Adam lo dice acá. However, because he's a capitalist, his job is not to solve the issue, but to find a way to sell you a solution to the issue, even if there might be a better solution out there. This is what every tech capitalist does, by the way. Bueno, me estoy quedando con poca batería en la cámara, así que no la quiero hacer mucho más larga. Cuesta poder comentar gran parte de todo lo que se dice en el video porque dura 1 hora y media. Lo que sí quiero mencionar muy rápido y recomendar mucho nuevamente que vayan a ver el video, sobre todo cuando él habla sobre futurismo y tecno-optimismo y cómo todos estos empresarios de estas IAs, cómo están completamente alineados con esta idea que tenían en épocas donde estaba plenamente el fascismo sobre progreso y futurismo, que es la estética que benefició al fascismo y que como gran parte de la clase multimillonaria de Silicon Valley están alineados con esta derecha ascendente de USA. ¿Estoy diciendo que el CEO de Suno está alineado con esto? No, pero la verdad es que son todos un grupo de tecnocapitalistas que están muy alineados. Es una opinión nomás. El dinero que va a Suno ayuda a construir básicamente este sistema tecnocapitalista. Por eso no podemos decir que las otras tecnologías musicales del pasado son comparables con lo que está pasando ahora. Es muy distinto. Y las reflexiones finales de Adam son como que, bueno, lo que no va a morir es la música en vivo y que va a ser el único lugar en donde podamos realmente conectarnos. Lo cual lo pienso, sí, pero no sé, yo no tengo una predicción clara. La verdad que mi pensamiento va muy alineado a lo que cuenta Adam. Personalmente no estoy a favor, pero sobre todo por lo que mencioné en el video en algún momento sobre esto de nos estamos volviendo cada vez más tontos, nos vamos a volver cada vez más tontos. Creo que lo que tiene de lindo la creación de la música justamente es crearla, es todo el proceso, es todo ese medio, el fin, que es la canción terminada, es el fin. Pero el medio, lo que atravesás para crear la canción, es algo que no te lo va a dar nada. Ninguna IA te lo va a dar. Por ahora estoy bastante en contra de que la IA se meta en el arte. Me parece que toda esa inversión y toda esa tecnología debería estar destinada a mejorarnos la vida de otras maneras más urgentes. Con toda la tecnología que tenemos, que yo uso mucha tecnología para hacer música personalmente, uso instrumentos virtuales, uso MIDI, uso estaciones de trabajo virtuales, pero no se compara eso con que algo te lo dé terminado como lo es ahora la IA. Estoy bastante en contra, tengo que admitirlo, al menos al día de hoy. En fin, se me va la batería. Gente, cuéntenme ustedes qué les parece lo que estuvimos charlando y realmente vayan a ver el video de Adam Neely entero. De verdad que está muy bueno. Bye.